Gloria a Jesús. Bendito el que vive y reina por los siglos. Aquí estamos una vez más. Bienvenido a la verdad de Cristo, su palabra. El programa que cambia, o mejor dicho, la palabra que cambia, transforma y edifica, la palabra del Señor. En este día quiero hablar al pueblo de Dios un mensaje muy importante. El sol está decayendo, ya no tendré el sol en la cara. Gloria a Jesús. Y así podré hacerlo mucho mejor, ya que el sol me está dando en la cara, así como ustedes lo pueden estar viendo. Hermanos, Iglesia de Cristo, hoy voy a estar hablando una palabra que es necesaria para el pueblo, por la situación de que lamentablemente se está llevando la palabra a la forma de hombre y no a la forma de Dios. Y es lamentable la situación que está sucediendo con esto, ya que estamos buscando agradar a los hombres y buscar la manera de agradar a los hombres de cierta forma para tratar de llamarlo, para tratar de atraerlo, pero lo estamos haciendo a la forma de hombre. Y quiero darle un mensaje a la iglesia, no de parte de Dios, sino de parte de mi corazón para la iglesia, porque parte de la iglesia, parte de las personas que se han convertido al Señor han querido tratar de atraer a las personas conforme a sus deseos o sus formas de hacerlo y no conforme a la palabra. Hemos entrado en una forma de prédica donde hemos buscado siempre o buscamos siempre agradar a los hombres. Dios te ama, Dios tiene algo para ti, Dios te está esperando para bendecirte. Estas son las palabras que se están predicando y lamentablemente no están llevando el efecto necesario para hacer un cambio y una transformación en las personas. Iglesia de Dios, hombre y mujer de Dios, te suplico en el nombre de Jesús, por la misericordia del Señor Jesucristo, que aprendamos a buscar realmente la presencia y la palabra del Señor para predicarla realmente como está escrita, no buscando agradar a los hombres, no buscando tratar de atraer a la persona conforme a nuestros pensamientos y nuestras voluntades. El Señor es exigente con su palabra. El Señor está buscando personas que hablen la palabra en espíritu y en verdad, no en emoción, no en un amor humano, sino en el amor de Cristo. Yo voy a estar leyendo una palabra que se encuentra en Ezequiel capítulo 13. Y esto lo voy a leer para aquellas personas que siempre dicen, así dice el Señor. Lamentablemente muchas personas no entienden el compromiso que hay cuando yo digo o alguien dice, así dice el Señor. O yo sentí del Señor. Iglesia, el Señor desde que comenzó a tratar con su pueblo ha sido claro en cómo se debe de llevar su palabra, en cómo se debe de predicar su palabra. Claro que entiendo que por la necesidad de querer que las personas se conviertan, a veces tomamos algunas formas humanas para poder atraer a los hombres. Y esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que conozcamos las palabras. Dios quiere que nos introduzcamos a conocerle a Él a través de su palabra. Para conocer a Dios simplemente tenemos que estudiar la palabra. Lamentablemente los hombres de hoy en día no se están educando. Los pastores permiten a personas nuevas, convertidas, a traer el evangelio, a predicar el evangelio sin prepararlos. La palabra dice, id y hacer discípulos por todo el mundo. El discipulado no es que yo voy a convertir o una persona se convirtió conmigo y yo simplemente le voy a dar 1, 2, 3 meses de discipulado para enseñarles cosas básicas simplemente y llanamente y ya ahí se acabó. No, iglesia, eso no es lo que el Señor nos demanda. Cuando la Biblia habla de hacer discípulos, es que nosotros les enseñemos a aquella persona que se ha convertido, a aquella persona que ha venido a Cristo, que nos preocupemos por esa persona, que le enseñemos, que lo capacitemos,
que lo guardemos, que le suplamos aún hasta las necesidades cuando esas personas están en dificultades. El Señor no quiere ni desea que nosotros enseñemos la palabra a nuestro parecer. Así que, hermanos, hago una exhortación y un llamado a la iglesia. Vamos a predicar la palabra realmente. Estamos viviendo unos momentos difíciles donde no estamos para llevar la palabra conforme a hombres y pensamiento de hombres, diciendo: así dice el Señor, así el Señor tiene algo contigo, ven. El único propósito que Dios tiene con el hombre es el llamado para salvar su alma. En Ezequiel capítulo 13 dice de esta manera, verso 6, la palabra se lee en el nombre de Jesús porque así lo dice Colosenses capítulo 3, 17. Todo lo que hagáis de labios y de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús, para gloria del Padre. Vieron vanidad y adivinación, mentirosa. Dicen: ha dicho el Señor, y el Señor no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Hablar una palabra para tratar de que el Señor confirme, y pasen los años y vienen años y no se confirma esa palabra. Amado hermano, amada iglesia, usted dará cuenta al Señor por toda palabra que usted diga, diciendo que Dios dijo sin Dios haber hablado. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Hace la pregunta el Señor. Pues, ¿qué decís? Dijo el Señor. No habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Amado hermano, amada iglesia, este mensaje es para que entendamos y comprendamos que no es un juego servirle al Señor, y mucho menos hablar de su palabra. Muchos convertidos que están en la iglesia, que llevan meses en la iglesia, se lo sueltan para predicar la palabra, lo sueltan sin tener el entendimiento necesario para poder predicar la palabra. El Espíritu Santo nos dirige, muy cierto, pero hay un orden bíblico. Y por eso le dije anteriormente que cuando Dios nos manda a predicar su palabra, para que la persona se convierta, es responsabilidad del que predica la palabra, de aquellas personas que se convierten, para discipularlo y capacitarlo por 1 o 2 años o 3 años, como dice la palabra, que el Señor tomó a sus discípulos. Y cuando tomó a sus discípulos, tuvo 3 años y medio con ellos, capacitándoles y enseñándoles. Cuando lo tomó, que los envió, pasaron casi 2 años para él poder enviarlo y darle poder. Porque un hombre y una mujer sin la capacidad de la palabra verdadera, de poder predicar la palabra con poder, por eso hay escasez de poder en la iglesia. Por eso hay escasez de unción en la iglesia. Porque todo lo que buscan es like. Todo lo que buscan es el visto por los hombres. Todo lo que buscan es agradar a los hombres. A mí no me interesa agradar a los hombres. Iglesia, estoy haciendo un llamado a los entendidos, a los que tienen la capacidad espiritual para entender esto. Usted no hace nada con usted orar por el del mundo si no se convierte. ¿Por qué? Porque para usted orar por el del mundo, usted tiene que orar en su intimidad para que el Señor los convierta. Pero cuando un inconverso viene a que le oremos para que Dios resuelva sus problemas, estamos cometiendo un pecado. Quizá usted dirá: oh, este hermano está loco. Reto a cualquier hombre y a cualquier mujer que dice servirle, señores,
que me busque aquí en la palabra, en qué versículo de la Biblia puede encontrar un versículo donde un hombre o una mujer de Dios oró para que un hombre del mundo fuera bendecido. No es necesario tirar la palabra del Señor por el piso a la manera de hombre para tratar de agradar a los hombres. Cuando yo, Franklin David, predica la palabra en la calle evangelizando, el que viene a pedirme oración primero le digo, ¿qué hago yo con orar por ti para darte una bendición que no te pertenece? Porque la Biblia no me enseña que Dios bendice, ni que debemos orar para bendecir a aquel que no le sirve al Señor. Eso es una aberración delante del Señor. Para usted, que quizás es una palabra dura, pero reto a cualquiera que me busque en la Biblia donde Jesús oró por alguien. Todos los hombres que oraron para sanidad, oraron para liberación. Y cuando Dios oraba, cuando Jesús oraba y los hombres oraban, esas personas eran sanas. Y cuando eran sanas, entonces Jesús le decía, por cuanto creíste, tu fe te ha salvado. Pero no hay un versículo bíblico que diga que nosotros debemos orar por los hombres para que sean bendecidos. Sí podemos orar por ellos en nuestras intimidades para que sean salvos. Hombre de Dios y mujer de Dios. El decir Dios me dijo. Hoy en día es lamentable como están las redes sociales, predicando a todo el mundo y diciendo, así dice el Señor. El Señor me mostró de que esto es una prueba para que la iglesia se encierre, para que tenga más coinonía con su familia. Eso es uno. El otro dice, es que el Señor quiere que las personas comiencen a amarse más todavía. Otro dice, esto es juicio de Dios. Otro dicen, esto es porque el Señor está diciendo, iglesia, que debemos de mirar de cómo hacemos las cosas. Entonces, ¿cuánta boca tiene mi Dios? ¿No es el Señor de los ejércitos el que tiene una sola boca y una sola palabra para ajusticiar a todo el ser humano? Hombre de Dios y mujer de Dios, iglesia de Cristo, sé celoso con la palabra y suelta el yo para predicar su palabra. Te acabo de leer que tú serás enjuiciado por cada palabra que tú hayas dicho. Oh, así dice el Señor cuando Él no ha hablado, cuando Él no se ha pronunciado. En mi intimidad con el Señor que tengo, miro todas las cosas y solamente tengo paz. Y tengo tranquilidad porque descanso en el Señor. Y veo tantas personas predicando el evangelio en las redes sociales, buscando agradar a los hombres, diciéndolo, oh, el Señor tiene algo para ti. ¿Qué tenía el Señor para mí? El Señor lo único que tiene para mí es la salvación. La necesidad que Dios tiene con el hombre es de que el hombre sea salvo. Pero vamos a predicar la palabra como está escrita. Vamos a predicar la palabra para que las personas se conviertan por el poder de la palabra. En Hechos capítulo 2 nos enseña que Pedro estaba predicando la palabra. En ningún momento Pedro le dijo a ellos, oh, el Señor tiene un propósito con ustedes. Oh, el Señor te va a bendecir. Ven a los caminos del Señor porque Él te va a bendecir, porque Él se va a llevar tus problemas. Esos no fueron los argumentos que dio Pedro. Pedro comenzó a hablar del Señor y de su sacrificio y de que cómo padeció en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y entonces, cuando él terminó de hablar, preguntaron, oh, ¿y qué podemos hacer? Y él le dijo, convertíos, arrepentíos y convertíos cada uno de vosotros y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo.
Es lamentable y me duele ver la incapacidad de la iglesia para poder mostrar el poder de Dios en el mundo. Buscando agradar a los hombres. Yo como hombre no tengo que agradar a hombres común por mis propios méritos, por mi propia forma de hacer las cosas. Para yo poder agradar a los hombres tiene que ser a través de la palabra, a través de la unción y el poder del Espíritu Santo. No es a través de lo que yo pienso y cómo pienso que el Señor puede cambiar a la persona. Dice ahí mismo que el Señor añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Tú no tienes el poder, hermano mío. Tú no tienes el poder, hermana mía. Tú no tienes el poder, iglesia. El poder es de Cristo. El poder y la unción pertenecen al Señor y al Espíritu Santo, a Dios. Tenemos que buscar verdaderamente el rostro del Señor. Con 15 minutos de oración y 2 o 3 lecturas de la palabra no podemos hacer que la gente se convierta. Buscando las cosas que agradan a los hombres para tratar de convertir a las personas no es lo correcto. Desde Génesis hasta Apocalipsis me enseña que la manera en que Dios predica su palabra y manda a predicar su palabra a través de los hombres que han tenido celos, a través de los hombres que se preocupan por llevar la palabra verdadera, sin quitarle ni añadirle, sin tratar de agradar a los hombres. En cierto momento, Pedro trató de hacer que el Señor quitara la vista del sacrificio de la cruz. Y el Señor lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás. Y era porque Pedro no tenía el Espíritu Santo para entender y comprender lo que iba y tenía que suceder. Sino que cuando Pedro entra en la relación con el Señor y recibe el Espíritu Santo, se le abre el entendimiento para entender las cosas que no podía entender cuando estaba con el Señor Jesucristo. Y cuando Pedro comenzó a experimentar estas cosas, entendió que no es a la manera de los hombres, entendió que no es a la manera del pensamiento humano, sino que a través del poder de Dios. Hago un llamado a la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Eso sí, Dios me da esa autoridad de que en el nombre de Jesús la iglesia comience a buscar a Dios en espíritu y en verdad, para que pueda entender el mundo lo que puede hacer Dios en medio de las tinieblas, del poder que puede Dios manifestar en medio de lo que el ser humano quiere hacer, en medio de lo que el hombre malo quiere hacer al hombre que no tiene la fuerza ni tiene el poder. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos el poder, iglesia, que tengamos la unción, pero es a la manera de Dios, no es a la manera tuya, tú que predicas y hablas diciendo: oh, así dice el Señor, veo una visión, oh, veo un juicio, oh, veo esto. Mi Dios no habla así. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es claro. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios le dijo bien claro: dile a Faraón que si no se arrepiente y deja ir a mi pueblo, le enviaré estas plagas. Y por cuanto Faraón no entendía, el Señor cumplía. Pero Dios nunca manda un juicio sin haber avisado a través de uno de sus siervos. Y cuando Dios avisa, avisa para el mundo entero o para una nación completa. Adjudicarme y decir: oh, así dice el Señor, esto es el Señor, aquello es el Señor, y cada quien con una palabra diferente. Mi Dios no es ese. Mi Dios es un Dios firme de una sola palabra, porque una sola palabra es la que Él dice para Él cumplir sus juicios o sus bendiciones. Amado mío, hermano mío, iglesia amada, vamos a ser responsables
aquí no todos me oirán, porque desde el principio de la creación y desde que Dios viene tratando con el hombre, solo un remanente pequeño es el que oye y aplica. Pero a ese remanente pequeño es que yo clamo y le suplico en el nombre de Jesús que seamos responsables. Vamos a buscar la presencia de Dios dando rodillas y buscando y leyendo la palabra en espíritu y en verdad, para que el Señor nos revele y nos dé esa unción y ese poder para libertar a todos esos hombres y a todas esas mujeres que están muriendo por causa de esta situación que está sucediendo. Porque ¿dónde están aquellos que se claman sanadores? ¿Dónde están los apóstoles que se llaman apóstoles? ¿Dónde están para sanar? No los veo. ¿Dónde están para libertar? No los veo. Porque son hipócritas y mentirosos. Son gente mentirosa que solo lo que buscan es agradar a los hombres. Por eso, iglesia, te estoy haciendo un llamado como hijo de Dios, como siervo de Dios. Te estoy haciendo un llamado con la autoridad que Dios me da. Porque todo hombre y toda mujer tiene la capacidad de llamarle la atención a la iglesia. Y yo clamo a la iglesia y a los hombres entendidos de que vengan y nos unamos en cada lugar y en sus lugares, en sus aposentos, a buscar la presencia del Señor, a buscar verdaderamente. No es decir, mi Dios no habla diciendo, oh, veo una visión, una bendición que viene. Ese no es mi Dios. Mi Dios no habla de esa manera. Oh, veo que alguien va a recibir una bendición. Oh, veo que el Señor va a hacer esto, pero sin especificaciones y sin una certeza de lo que se está hablando. Mi Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, muestra que cuando hablaba decía, cuando tomó a Ageo, le dijo, Ageo, haz esto. Y él lo hizo. También lo hizo con cada uno de sus siervos, con Moisés. Le dijo todo lo que tenías que hacer al pie de la letra. Ananías, no me acuerdo el siervo que fue donde Pedro, a donde Pablo, Zacarías, no me acuerdo ahora muy bien, se me fue el nombre de la mente. Le dijo, vas a ir por tal calle y tal calle a este varón que ha hecho esto. Y él le dijo, Señor, pero ese no es el que anda matando a los cristianos. ¿Por qué? Porque el Dios que yo le sirvo, que yo sepa y que yo entienda, es un Dios que habla recto, claro y directo. Pero muchos hombres hablan vanidad de vanidades. Iglesia, te suplico que busquemos la presencia del Señor para mostrar a la maldad de los hombres que están provocando todas estas situaciones y que lo que buscan es enriquecerse. Ahora mismo que estamos mirando aquí en Nueva York, donde todas las bodegas y los supermercados han elevado los precios de las cosas sin misericordia. No tienen el entendimiento, pensando que se llevarán su dinero cuando mueran. La hija de uno de los presidentes de Santander, que murió de coronavirus, que dijo, tanto dinero que tenía mi padre y no sirvió para poder recibir algo que era gratis, que era el aire. Pero si hubiera habido alguien con poder que hubiera clamado al Señor para que le usara, para que le diera ese poder para ir a sanar verdaderamente, entonces ahí sí hubiera sido verdaderamente especial y hubiera sido Dios glorificado por eso. Pero muchos lo que ponen en vergüenza a Dios, porque viven predicando y hablando de lo que ellos creen y de lo que ellos piensan. Esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere hombres y mujeres que lo honren en espíritu y por su palabra. ¿Por qué? Porque es la única manera en que podemos honrar al Señor, iglesia. Es de la única manera que el Señor se agrada de su pueblo. Es la única iglesia
que puede tener una bendición de parte de Dios para mostrar a los hombres que en Dios está el poder, que en Dios está la libertad y que Dios lo único que quiere es rescatar al hombre de su condición de pecado y de maldad. Iglesia, te suplico en el nombre de Jesús, te hago un llamado para que vengas a Cristo verdaderamente y cambiemos al mundo, mostrando lo que el Señor dijo: id por todo el mundo y predicar este evangelio, y levantad a los muertos, y sanad a los enfermos, y libertad a los cautivos. Eso fue lo que el Señor nos dio. Yo, en esta situación, estoy comenzando a buscar más del Señor. Estoy buscando a comenzar a que el Señor me dé de ese poder para poder hacer las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Libertar al cautivo que quiere ser libre. Libertar al cautivo que está padeciendo situaciones. Libertarlo si quiere ser libertado. No prometerle ni quererle dar lo que pertenece al reino sin merecérselo. Porque cuando usted y yo no le servíamos al Señor y cuando Dios nos dio, fue cuando comenzamos a creerle al Señor. Y le creímos y nos convertimos al Señor. Entonces Dios nos mostró su parte espiritual, su gloria, su manifestación del Espíritu Santo y su bendición. Así que, iglesia, yo espero y te exhorto de que hagamos lo correcto. Que dejemos de estar diciendo así dice el Señor sin Dios haber hablado, sin Dios haber dicho, sin Dios haber clamado. En el nombre de Jesús, iglesia, te pido que nos unamos como pueblo de Dios para mostrar al mundo su poder, para mostrar al mundo su gloria y que podamos ser de bendición en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, por tu palabra y por la palabra que me has dado y aquellas personas que han de ser entendidas y comprensibles. Señor, ayúdanos a llevar tu palabra y a meternos y a introducirnos más en ti, para que de esta manera, Señor, podamos mostrar al mundo tu gloria y tus bendiciones que pertenecen al Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sea la paz del Señor con cada uno de ustedes. Hasta aquí ha sido este mensaje. Iglesia, busquemos la presencia del Señor y hablemos por la palabra. Dejemos de engañar a la gente. Dejemos de dejar de que Satanás nos esté usando. Porque cuando hablamos mentira que no viene, una verdad que no viene de parte de Dios, porque es una mentira, porque si Dios no apoya y Dios no afirma lo que hemos dicho por nuestra boca, y que en cada profecía que yo dé, usted dé, no se cumpla, usted dará cuenta al Señor por su pecado, porque están siendo escritos en el libro de su vida. Como dice Apocalipsis capítulo 20, y se abrieron los libros para ser juzgado cada uno por sus obras. Ahí están escritas cada palabra, cada hecho y cada pensamiento que tú has tenido, iglesia. Así que muchas gracias por haber estado una vez más en su programa La Verdad de Cristo, su palabra, la cual cambia, transforma y edifica. Y estaremos en otro momento que Dios me dé un mensaje nuevamente para entonces bendecir a cada persona que le llegue el mensaje. Muchas gracias y paz para sus vidas.